Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Si ayer era complejo, hoy parece que han empezado a verse respuestas a todo lo que explicábamos anoche. Y decíamos anoche que lo más inteligente de Ábalos era obviamente quedarse como diputado. Porque con eso lograba una cosa fundamental, y era pasar a ser el líder de la situación y de la persona de la cual dependa todo el mundo sus decisiones. Así ha sido, ha hecho un discurso un poco extraño, vamos a decirlo, pero ha confirmado que se queda dentro del grupo mixto. Hace además que se produzca una situación cuanto menos curiosa, y es que el presidente Sánchez eche a un presunto inocente o culpable, no hay juicio, mientras pacta con condenados a cárcel. Y a eso le llama no ser corrupto. Fíjense el detalle. Castiga a aquellos que en principio, según él, no sabe si han cometido delitos. Recordemos lo que dijo el otro día en Marruecos, que él no era consciente cuando echó a Ábalos de que estuviera cometiendo ningún delito, pero a los que sí lo han cometido, hablamos obviamente del mundo independentista, condenados, pues pacta con ellos, cuanto menos curioso. Vamos a hablar de todo esto hoy. Vamos a hablar también de una cuestión fundamental, que mucha gente que hoy está muy feliz y muy contenta. Creen, a lo mejor tienen razón, no lo vamos a negar, de que esto se está acabando. Pero nosotros siempre decimos lo mismo. Sánchez tiene muchas vidas. Sánchez es un artista en esto de la supervivencia y no hay que precipitarse. Uno de los errores que se han cometido durante todos estos años ha sido, incluidos nosotros, pensar que la lógica nos llevaba a que la situación ya era caótica. Y uno aprende sobre la marcha y hay que empezar a valorar que cuando las cosas son caóticas hay personajes extraños que sobreviven. Y Sánchez parece que es uno de ellos. Ciertamente estamos ante una situación muy difícil. No hay que olvidar además que el PP está presionando. Están recordando, aunque solamente ha hecho falta leerse el libro de Sánchez para recordar algún párrafo del libro de Sánchez donde recordaba que en esa famosa gira del Peugeot iban 4 en muchos de los viajes. Conducía Koldo, de copiloto Ábalos, y detrás Sánchez y Santos Cerdán. Qué curioso, que al final quien construye la mayoría de pruebas en la comunicación errónea del presidente ha sido el propio Sánchez, con ese ego desmesurado de querer explicar su vida a propios y extraños. Y decíamos que detrás del coche iba con Santos, que, recordemos, fue ayer a la casa de Ábalos para intentar negociar con él. Y está claro que parece que hay algo que el presidente Sánchez no tiene muy claro a estas alturas, y es que Santos Cerdá será todo lo que ustedes quieran, pero parece que no es un gran negociador. Recordemos que es el que empantanó, vamos a decirlo así, y facilitó a Puigdemont conseguir todo, y parece que es el que ha fracasado también con Ábalos. A todo esto, el que algunos llamaban el gran negociador de Sánchez, el señor Bolaños, está desaparecido. Félix Bolaños, no sabemos dónde está, pero fíjense que no ha aparecido en todo este periodo. Luego nos iremos a esa presión que el PP quiere tener la oportunidad, es consciente de que ahora o pasarán muchos meses hasta tener otra ventana de oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta de que hace una semana antes de las elecciones gallegas, había muchas dudas incluso de las decisiones del PP, y todo esto les está lanzando en barrena a un posible cambio, e incluso algunas voces dicen que vuelve Feijóo a contactar con potenciales ministros de cara al verano. Los socios de Sánchez, obviamente, pues la mayoría callan. No tienen mucho que decir, saben que no pueden enfrentarse tampoco con Ábalos. Ha salido hoy, por ejemplo, del bloque, poniéndolo un poco a parir, diciendo que había mucha gente en el bloque, en fin, desconociendo la aritmética y la democracia algunos diputados. Y la realidad es que están temerosos porque empiezan a ver que es una situación de difícil solución. Y muchos, como explicaremos, no entienden todavía cuál ha sido el motivo real de ese avance directo de Sánchez para destruir a Ábalos.
Iremos finalmente con el único tema prácticamente que no tiene que ver con el tema estrella, digamos, de hoy, de estos días, que es ese entierro donde han participado, ese homenaje, el rey Juan Carlos y su hijo Felipe, que parecían amigos de siempre. Si recuerdan, en este canal siempre hemos dicho lo mismo, que una cosa es la figura política del rey, de su majestad, que depende en muchos aspectos de las decisiones del gobierno, esto no es una monarquía absoluta, y otra cosa es la estrategia que se cierne detrás de los movimientos del rey. Y está claro que ya hablamos en su momento que jugaban con pinchados en muchos temas para intentar hacer un tipo de pinza a Sánchez, y parece que con los nuevos movimientos en la Casa Real todos estos temas empiezan a ver la luz. No tiene sentido que pasemos del odio al amor, ni en la familia, ni en ningún aspecto de la política. Y no olvidemos que el rey y el emérito, aunque algunos no lo entiendan, son obviamente familia, pero son ante todos gente de Estado que tiene que trabajar para intentar lograr que las cosas vayan mejor. Y si a veces hay que hacer algún aspaviento o alguna interpretación, pues ¿qué quieren que les diga? Parecen que son buenos actores cuando toca. Y empezamos ya con todo el tema del día. No les vamos a explicar la intrahistoria, pues supongo la conocen a estas alturas. La historia real, la rueda de prensa, poco antes de que sonaran las campanas, para entrar en el hemiciclo, 3 menos 20 aproximadamente, el tiempo que ha tardado Ábalos en dar unas vueltas enormes para acabar diciendo que se quedaba, ha hablado de personal, de la familia, que no tiene secretaria, que va en coche, etcétera, 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 todas las mandingas que se puedan imaginar para explicar una decisión que algunos, ya dijimos anoche, a pesar de que la mayoría apostaban que no sería esa, porque era la decisión más inteligente. Obviamente, Ábalos no nos escucha, vamos a ser sinceros, más faltaría, suponemos ha tenido bastantes más complicaciones que escucharnos a nosotros, pero realmente hay que hablar en el concepto de oportunidad y en el concepto de iniciativa. Si Ábalos hubiera dimitido, hubiera dejado su escaño, obviamente pasaba a depender de los juzgados y pasaba a desaparecer y a convertirse en ese contradique que llevamos hablando desde hace unos días. Era la intención de Sánchez y perdía cualquier tipo de iniciativa, porque obviamente en el momento que dimitiera ya quedaba tocado, arrasado por la opinión pública, sobre todo por aquella prosocialista que ya ha estado disparando estos días contra él, y le dejaba un margen de maniobra escaso. Pero claro, si Ábalos se quedaba, que es lo que ha hecho, pasaba la iniciativa, curiosamente, a Sánchez, porque si ambos son conocedores de algún tipo de delito, que es lo que ha estado insinuando Ábalos toda la rueda de prensa, no puede caer uno sin caer el otro. Con lo cual, Ábalos se ha ligado totalmente a Sánchez y a la esperanza de que Sánchez, como superviviente, sea capaz de sobrevivir. Y si Sánchez sobrevive, Ábalos sobrevive. Si Sánchez cae, Ábalos cae. Pero Ábalos no va a hacer nada para que Sánchez caiga, porque sabe que si cae, él también caerá. Fíjense que es una ecuación casi de esas de teoría de juegos, de la economía. Es decir, donde es más importante qué va a hacer la otra parte que lo que vas a hacer tú. Y aquí hay una decisión fundamental. Ahora mismo, en ese rompecabezas que tenemos entre el gobierno y Ábalos, en esa jugada de inteligencia de Ábalos contra esa desesperación de Sánchez, pues todo está en manos, en principio, de Ábalos. Eso cree él. Si él calla, Sánchez no le toca. Lo despedirá, como ha hecho hoy una de esas cuestiones ridículas. Les han pedido que mientras no sea expulsado definitivamente mantenga el voto a favor del Partido Socialista. Ya les avanzamos que cualquier votación Ábalos va a votar al Partido Socialista, que nadie se ponga ahora a decir que han de negociar lo de la amnistía. Ábalos va a votar lo que decida el Partido Socialista, eso es así.
Y Ábalos no va a mover un dedo, va a insinuar, pero no va a mover un dedo contra Sánchez. Y Sánchez es consciente también de eso, porque Sánchez sabe que Ábalos lo que no quiere es ir a conocer a los ratoncitos, vamos a decirlo así, en un lenguaje más coloquial que conocen todos los oyentes. Con lo cual, si no quiere ir a ver a los ratoncitos, no puede hacer caer a Sánchez. Porque además hay una situación lógica, que si Sánchez cae, Ábalos, con todo el respeto, es un medio mierda. No será nadie. ¿Quién se va a preocupar de Ábalos? Ábalos estaba hoy en el estrellato de comunicación. Pero si cae Sánchez, nadie se va a acordar de Ábalos. Y va obviamente pringar como el que más. Fíjense que es un juego interesante donde mucha gente ha estado hoy pensando y dudando si esto es el fin del gobierno. Hombre, vamos a ser sinceros, es un paso muy complicado para gestionar del gobierno. Y es más, hay muchos, y nos incluimos nosotros, que no acabamos de entender cuál es el objetivo del movimiento de Sánchez. Porque lo único que ha logrado Sánchez con este movimiento es, uno, no conocer a Ábalos, lo cual parece bastante lamentable con todo lo que han compartido, y dos, la ha puesto en la cercanía, vamos a decirlo así, de la insumisión. Ábalos no va a traicionar de momento a Sánchez, pero no entiende cuál es el motivo real de ese movimiento de Sánchez cuando es consciente de que si le forzara mucho podría hacerle caer. Y aquí entra un poco la estrategia de vamos a forzar a uno y otro sabiendo que ninguno de los dos va a romper. ¿Dónde debe estar obviamente la presión contra el gobierno? ¿Dónde debe estar? Pues como parece que está moviéndose ya, obviamente, tanto de los partidos de la oposición, ataque total del Partido Popular, como obviamente de las instrucciones judiciales. Entre otras, se ha activado investigaciones desde Bruselas, porque hay una cosa que no debemos olvidar, y es que muchos de los pagos vienen de fondos europeos. Y recordarán que hace mucho tiempo hablamos de la fiscal europea. Pues obviamente uno de sus cometidos es ese: investigar si el dinero europeo se ha ido a usos que no corresponden. Con lo cual, ofensiva nacional, vamos a decirlo así, de los jueces, ofensiva de la Fiscalía Europea, que se imaginarán no depende del presidente Sánchez, y todo eso puede acelerar, y eso no lo vamos a negar, movimientos que hagan saltar a alguno de los personajes que ahora mismo son secundarios. Porque hay una cosa que todos deberíamos tener clara. Ábalos, nos guste o no nos guste, veamos sus formas o no las veamos, ha demostrado firmeza. Ha demostrado incluso, podríamos decir, hasta valor, porque es un reto difícil. Pero hay muchos que no son Ábalos y que pueden verse salpicados las próximas horas. Alguno ya lo está, como el caso de Salvador Illa o Francine Armengol, la presidenta del Congreso. Y ahí estamos hablando de personajes que cualquiera que entienda la política actual en España sabe que son personajes débiles, personajes sobre los que se puede presionar y personajes que pueden derrotarse ellos mismos. Saben que muchas veces decimos que hay que mirar lo que sucedía en Cataluña para a partir de ahí intentar ver lo que ha sucedido luego en España. Ha sido una copia milimétrica. Pues si recuerdan, cuando hubo aquellas detenciones en Cataluña, había personajes débiles, aquellos que se rompían a llorar, como la señorita Carme Forcadell, recordarán. Son personajes a los cuales hay que ir directamente, porque son personajes que sabes conscientemente que no van a tener la capacidad ni la fuerza que podría tener ahora mismo Ábalos. Y con eso no queremos decir que Ábalos sea más listo, más tonto o lo que sea. Simplemente Ábalos lo que ha sabido hacer es vivir en un momento donde los pillos, los lazarillos, hacen un buen trabajo. Y no hay que olvidar, como ha recordado hoy el PP, aunque viene del famoso
uno de los libros del señor Sánchez, que Ábalos, al final, no deja de ser una parte intermedia. Porque recordemos que en esa gira famosa del Peugeot del presidente Sánchez conducía Koldo, el que fue arrestado hace un par de días, y luego la Fiscalía decidió no pedir para él cárcel. Por cierto, se ha personado el PP, que entendemos que la próxima declaración pedirá prisión preventiva para todos los implicados. Al lado de Koldo iba Ábalos. Detrás iban Sánchez y Santos Cerdán. Algunos les han llamado los 4 jinetes del apocalipsis. Realmente son personajes que se conocen y se pueden imaginar que tanto en una cosa como en otras reuniones se ha hablado de múltiples cosas de las cuales es probable que Ábalos no guarde pruebas, pero es muy probable que Ábalos sea consciente de muchas cosas que estarían al límite de lo que la decencia de un país requiere y que pondrían en la picota al propio presidente Sánchez. Este ya no es un tema de Ábalos, hoy ha pasado a ser un tema de Sánchez, con la gran diferencia que ahora quien está en las manos de Sánchez, quien está en las manos de Ábalos es Sánchez. Ábalos tiene ahora esa espada de Damocles para considerar lo que crea oportuno. Tiene en sus manos bailando a Sánchez, algo inimaginable hace un par de días. Y esa situación obviamente se produce por la negligencia de Sánchez, que nadie entiende por qué ha querido defenestrar a su mano, en su momento derecha e izquierda, que es bien conocedor de todas las historias. No vale salir a los medios y decir, no, yo soy honrado y no soy corrupto, etcétera, etcétera. Porque eso, por muchas comisiones e historias que nos quieran explicar, quien lo acaba decidiendo son los jueces. Y obviamente hay una cosa evidente también, que lo que ha pasado no es trascendente en los tiempos de ahora. No, no se equivoquen. El delito no es que se haya cometido ayer, no. Solamente se ha cometido en el peor momento de los últimos años, decenios, de la democracia entera, seguramente, de este país. Cuando muchos lloraban a sus muertos, algunos se dedicaban a llevarse el dinero de todos los españoles. Esa es la realidad que algunos creemos no va a ser difícil de entender incluso a muchos votantes tradicionales socialistas. Saben que están delante de una explicación difícil de entender y el movimiento, además de Ábalos cerrándose, como hizo en su momento Roldán, para quien se acuerde de aquellos tiempos, hace ya más de 20 años, es muy similar. Recuerden que Roldán negaba que hubiera hecho nada hasta que se fugó. Cada uno que interprete lo que quiera. Pero estamos delante de una situación, no diremos kafkiana, sino cuanto menos de difícil solución para el gobierno. Y si además tenemos como principal negociador al señor Santos Cerdán, que recordemos es el negociador de Puigdemont, la actual mano derecha, secretario de organización del PSOE, pues parece que no es la persona más capaz para llevar negociaciones. A Puigdemont le ha dado todo, vamos a decirlo así de claro, mientras que Ábalos no ha conseguido nada, según insinuaba, porque hoy Ábalos ha insinuado mucho, le han ofrecido muchas cosas, pero él no está en política por dinero, bueno, en fin. No, por eso no está en la empresa privada, claro, porque es tan inteligente y tan brillante que se lo rifan. Él no está en política por dinero, pero según parece, no está buscando una solución económica. Lo que está buscando Ábalos, y eso es algo bastante evidente, es no pisar la cárcel. Y esa promesa es muy difícil de cumplir. Esa promesa es casi imposible cumplirla, porque eso no depende de los políticos. Eso depende, obviamente, de la justicia. Y en ese escenario, pues poco pinta, por suerte,
el señor Sánchez. Y si es mal negociador Santos Cerdán, es curioso porque quien ha participado en casi la mayoría de negociaciones, fracasando en muchas también hay que decirlo, es Bolaños. Pero fíjense que se ha desdibujado de las últimas horas y días. ¿Alguien ha visto a Bolaños en todos estos temas? ¿Dónde está Bolaños? ¿Está siendo guardado para una ofensiva mediática a partir de las próximas horas? Porque esto funciona como un ejército a las órdenes del presidente Sánchez. Envía a algunos a luchar y a otros los guarda en la reserva para intentar gestionar la comunicación de una forma que él considera más efectiva. El problema, que ya no tiene cortinas de humo y que ahora todos los telediarios, la pena de telediarios, como dirían algunos, existe y está volando a velocidades endiabladas. No solo ya los más, vamos a llamarles democráticos, por llamarles de alguna manera, los más centrados, sino incluso todos aquellos prostituidos al servicio del gobierno, empiezan a desmarcarse, porque no hay que olvidar tampoco que el gobierno entró sustituyendo a Rajoy diciendo que eran corruptos. Y resulta que pueden salir por precisamente ser más corruptos que ellos. Y en eso tienen un problema no tanto político, sino incluso moral con sus votantes, porque aquí hay algo que hemos repetido en muchas ocasiones: ciertos partidos de izquierda, y el PSOE lo estaba protagonizando, no gestionan la política como una herramienta de mejorar la vida de los ciudadanos, sino como una herramienta de control moral y ético de los ciudadanos. Se aupan al liderazgo por una cierta ética. Nos hablan de feminismo, nos hablan de mil cosas, que luego, curiosamente, ¿quién golpeaba a su pareja? Pues un diputado del PSOE. ¿Quién decían que eran santos y limpios? Pues un ministro del PSOE, un candidato a la presidencia de la Generalitat, el señor Illa, una presidenta del Congreso. Todos cometen irregularidades y su único argumento es mentar al hermano de la presidenta de Madrid, que además no es tan política, tema importante porque es un concepto diferente, una comisión de un externo a un interno, y que ha sido archivado todos sus casos. ¿Cuánto tardarán en archivarse los de Armengol, los de Illa, que ya están, por cierto, en la Unión Europea? ¿Se archivarán? ¿Deberán dar explicaciones? ¿Serán capaces de aceptarlas? ¿Dimitirán cuando sean citados a declarar? Porque que una presidenta del Congreso tenga que ser citada a declarar o se le pida el suplicatorio es extremadamente grave. Que todo un exministro de Sanidad, candidato a la Generalitat, el lugar donde, engañando a sus votantes, que hay que recordarlo, el PSOE logró esa bolsa ingente de votos que permitió a Sánchez gobernar otra legislatura, todo eso parece que no suma para un futuro halagüeño del Partido Socialista. Y el PSOE, obviamente, el PP, obviamente presiona. Son conscientes que no pueden hacerlo el Tito Berni. Lo explicamos también anoche, donde hicieron el ridículo, se quedaron a medio gas, parecían más cómplices del gobierno o tenían miedo a ciertas cosas. Aquí parece que ha habido ya el arrebato de adelante, empezando, por cierto, por Ayuso, y luego con más timidez por el propio Feijóo. Son conscientes, como es normal, de que es ahora o nunca. Y sobre todo Feijóo, porque Feijóo es consciente de que las campañas que se hicieron en las elecciones de Galicia, que iban dirigidas a destruirle, podrían tener continuidad, por ejemplo, en las elecciones vascas.
Y de golpe le ha salido una ventana de oportunidad que ni él, y vamos a ser sinceros, ni nosotros, ni seguramente nadie de ustedes, y si alguno lo sabía que nos lo explique por privado, éramos conscientes hace 4 o 5 días de esta operación. Que muchos sabíamos de estos temas, porque incluso en este canal habíamos hablado, nos tenía bloqueado Ábalos desde hace unos años, imaginarán que no era por hablar de lucecitas rojas. Pues hubiéramos hablado, no quería decir que nadie viera este momento como una luz, nunca mejor dicho, que pudiera poner la oportunidad al PP de dar un salto cualitativo a sus expectativas. Y ahora se le junta a Sánchez no solo la presión real del PP, sino las inmediatas elecciones en el País Vasco, las explicaciones ante los avances judiciales, las decisiones que tomarán respecto a Ábalos, las entrevistas que va a empezar a hacer Ábalos, mañana tiene una prevista según parece en la RAC, en la cadena catalana, no sabemos por qué ha elegido esta emisora, vamos a ser sinceros, pero al final todo ya no está en manos de Sánchez. Y Sánchez, si algo había demostrado o querido demostrar, es que tenía el control absoluto de cualquier situación y ahora parece que no está en disposición de tenerlo. Y obviamente los socios de Sánchez pues tiemblan, callan, dicen alguna palabra, no a la corrupción, vamos, parecen como aquellas manifestaciones, no, pero no acaban de entender tampoco por qué esta inmolación del propio presidente Sánchez, cuando había en situaciones tan complejas jugado de una manera más inteligente. Y los socios saben que están delante de la oportunidad única de reclamar lo que sea, porque son conscientes de que si gobierna el PP a ellos ni agua. Bueno, es lo que deberían hacer. Los medios de comunicación prostituidos deberían también entender que a ellos ni agua, aunque recordemos que quien salvó a ciertas emisoras y ciertos diarios fue el gobierno de Rajoy, seguramente por sus complejos, porque debían pensar en el mundo de Bambi, que todo era muy bonito, pero está claro que la dinámica que debe aportar el PP es hacer en temas de comunicación el espejo que ha hecho el Partido Socialista. Alguno dirá, coño, es que eso es muy duro. Pero es que esto es política. Y en política ni hay amigos, ni hay prisioneros. Y eso es algo que se aprende el primer día de clase. Porque al final en política es muy importante, obviamente, la comunicación exterior. Aquí lo hemos insistido en múltiples ocasiones. Y es muy importante la información y la contrainformación, lo hemos explicado en diversos programas. Son la base fundamental de la política. La política no es tanto, y es muy duro decirlo, las ideas, que de base ha de haberlas, obviamente, sino cómo las transmites y cómo atacas o cómo te defiendes en situaciones complicadas. Y hoy ha pasado una de esas cosas que aquí habíamos explicado en su momento. Recordarán todos los movimientos que todos los diarios, y aquí sí que citamos a todos los diarios, se encargaban de decir de la mala relación entre el rey y el rey emérito, Juan Carlos y Felipe, Felipe y Juan Carlos. Hoy han salido abrazados de esa misa en Londres. Muchos medios han empezado a decir, incluso han dicho, esto es un golpe bajo contra Sánchez, no sé qué, es la nueva directriz de la Casa Real, convertir que no están a las órdenes de Sánchez, porque hay una realidad que no deben ignorar muchos. Cuando se critica al rey Felipe, nosotros siempre le hemos defendido, y vamos a ser sinceros, lo hemos dicho más de una ocasión, no por ser monárquicos, que con todo respeto pensamos que es una institución arcaica, de concepto, nadie puede tener más derechos que otro ciudadano, pero reconocemos que en un país como España, que salió de una dictadura, pues oiga, pues ha encajado bastante bien. Luego el rey emérito se ha follado a todo Dios, vale, y Felipe pues no sabemos qué hace, ni nos importa o qué hace su santa mujer, nos da igual, porque la función que tiene la monarquía es representatividad. Y un rey, si uno fuera presidente del gobierno, lo que ha de hacer, con la buena imagen que tiene la monarquía española, es enviarlo de paseo con el Falcon cada día a un país diferente. Hartarlo a viajar.
porque el hombre además le gusta y está satisfecho. Eso es lo que debe hacer la monarquía. Y Sánchez equivocadamente lo ha tenido encerrado, como hemos explicado en más de una ocasión, en el palacio, para intentar transmitir que la imagen exterior de España era la de él, la del propio Sánchez. Un error conceptual que a la larga acaba teniendo repercusiones. Y obviamente a nivel nacional, él ordenaba lo que debía hacer Su Majestad, y transmitió esa imagen de enemistad entre el rey y el emérito, que nosotros siempre hemos dicho que era más un conchabeo entre el rey y el emérito para intentar no enfadar al presidente Sánchez. Y hoy parece que todo eso se confirma con el nuevo cambio de estrategia en la Casa Real, donde parece que tienen claro que es importante la imagen, pero también es muy importante transmitir cosas reales. Hoy se ha visto que actuaban como una familia, aunque ya hemos dicho en titulares que el rey, por mucho que alguno le quiera o alguno lo odie, es como hemos dicho en política, ni tiene amigos, ni tiene familia, es la institución. Y como tal se ha comportado hoy, dándole un guiño, digamos, a esa relación con su padre. Algunos, como hemos dicho, han visto un ataque, vamos a decirlo así, a la figura de Sánchez en un día, sin lugar a dudas, complicado para el presidente Sánchez. Como pueden ver, hoy ha sido interesante. Nosotros pensamos que es más divertido hacer el programa de ayer, porque es donde explicamos lo que iba a pasar hoy, y hoy simplemente hemos explicado historias que en todos lados pueden haber escuchado. Con lo cual, oiga, ¿qué quieren que les diga? Tampoco parece ninguna novedad. Nosotros nos vamos a ir de aquí unas poquitas horas de viaje, nos vamos a Berlín. Seguramente mañana no podemos hacer programa porque volvemos muy tarde. Vamos a ver si podemos hacer algo, pero creemos que no, con lo cual nos emplazaremos, si no hay novedad, hasta el jueves a la noche, donde esperemos ya hayan pasado más cosas o podamos explicar más cosas de esas que creemos interesantes. Siempre decimos de que hay que mantener la tranquilidad y entendemos que hay mucha gente que ahora está muy satisfecha, que piensa que todo está hecho, pero insistimos, que nadie se confíe, que esto de la política a veces es más complicado de lo que parece. Tienen aportaciones todas esas historias. Nosotros, como hemos dicho, nos vamos a emplazar hasta en principio pasado mañana. Como siempre decimos, seguimos.